Porque el dinero, Marcos, hoy en día, de muchas maneras, es un amo. Hay dos extremos que hay que evitar. El extremo de darle al dinero más importancia a la que tiene. Pero el otro extremo, que también es malo, es ese tipo de personas, sobre todo hombres, que son conformistas. Una de las lecciones más importantes para enseñarle a los que se van a casar es qué significa dejar padre y madre. Damos gracias al Señor que nos permite estar con ustedes de nuevo en una entrega de su programa Hombres de Verdad. El pastor José Agüero y el pastor Marcos Peña somos sus anfitriones con mucho ánimo, mucha disposición, mucho gozo, que el Señor nos permite servirles desde esta plataforma. En el día de hoy nosotros vamos a tratar un tema que tiene que ver con el manejo familiar, sin olvidar siempre nuestro primer objetivo, que son los hombres, los padres, los esposos. Y nos referimos al manejo de las finanzas. Finanzas en pareja. Cómo dejar de pelear por dinero y empezar a ganar juntos. Según las estadísticas, las finanzas están entre las 3 primeras causas de conflictos matrimoniales. Pero las estadísticas lo que nos dicen es lo que es. Donde nosotros encontramos lo que debe ser es en las Escrituras. Y es a las Escrituras que nosotros debemos ir. Porque lo correcto no se define por la mayoría. Lo correcto se define por lo que Dios dice. A fin de cuentas, con Dios solamente ya es mayoría. Así que la palabra que importa es la de Dios. Y es impresionante todo lo que Dios habla de dinero, de posesiones materiales, de riquezas, de pobreza en su palabra. Muchísimo más, José, de lo que las personas imaginan. En ese sentido, la primera pregunta es ¿cómo nosotros podemos transformar esas discusiones de dinero que suelen ser motivo de conflicto porque cada uno tiene una forma de ser, una crianza diferente, un enfoque hacia las posesiones que muchas veces chocan? ¿Cómo poder dejar de discutir por el dinero y empezar más bien a prosperar juntos y para la gloria de Dios? Marcos, uno de las razones, obviamente porque el dinero se constituye uno de los motivos de discusión, de contienda entre los esposos, nunca ha sido catalogado como uno de los motivos de divorcio. O sea, las estadísticas dicen eso. O sea, nadie nunca ha aducido eso. No crea eso. Lo que sí crea son conflictos y discusiones diarias. Ese es el elemento. Hay otros elementos dentro de esos 3 o 5. Algunos hablan de los 3 que causan más y otros llegan hasta 5, los 5 aspectos que más problemas causan en los matrimonios. Y está lo del dinero, pero lo del dinero es en la vida diaria, en el día a día, en ese aspecto es que causa mucho más problema. Pero esto tiene múltiples razones y al final lo que queremos, como dice la pregunta, es presentarlo de una manera positiva, cómo transformar esas charlas. Pero tenemos que partir a veces de dónde es que vienen esas peleas y esos conflictos por causa de las finanzas. Una de las razones es porque no es uno de los temas que los novios antes de casarse valoran. Ese es el principal problema. Ellos pueden hablar de todo, pero de ponerse de acuerdo con respecto a cómo van a manejar las finanzas, eso nunca es tema de conversación entre los novios. Cuando yo le doy clase a los que se van a casar, pues la lección número 8 de las 10 es hablarle acerca de finanzas, cómo elaborar, probablemente vamos a hablar un poquito más adelante, cómo elaborar un presupuesto, pero cómo ponerse de acuerdo con el tema de las finanzas. Entonces, ya no podemos decirle que hablen de eso, porque esos son los aspectos a los cuales ellos tienen que ponerse de acuerdo antes de casarse.
para evitar eso. Y lo otro es que ya están casados y tenemos que ayudarle a transformar eso. Hay otras muchas razones que podemos ir enumerando, que son las razones como el hecho que todo depende de la edad en que te cases, que se casen ambos. Si se casan menos de 25 años o menos, como se casan algunos, se le hace mucho más fácil manejar juntos su finanza. Pero cuando se casan de 30 y tantos años más adelante, ya cada uno de ellos era el administrador general único y absoluto de sus recursos. Y ahora que alguien le diga, usa tu dinero para esto, usa tu dinero para lo otro, eso es una batalla campal, porque es como no, y ahí viene lo que es carteras, que son una sola carne, pero no una sola cartera. Sí, relaciones. Exacto, porque entonces comienzan a decir, bueno, tú te encargas de esto y yo me encargo de lo otro. Y cuando surge algo que ninguno de los dos ha hablado de quién se encarga, entonces ahí está, no, pero ya yo di para esto, ya yo di para aquello. Olvidando que tan pronto nos casamos, todo lo que entra, no importa quién lo produzca, es de la pareja. Claro, claro, es así. Pero mira, me gustó mucho ese enfoque, José, porque ciertamente si en el noviazgo no se habla de cómo vamos a manejarnos financieramente, hay una alta probabilidad de que vengan conflictos. Muy alta. Porque no se puede asumir que vamos a tener los mismos valores ni el mismo enfoque. Es que son tantas las cosas, o sea, imagínate que ambos vengan del mismo estrato social. Ambos vienen de un mismo nivel económico. Uno pudiera presuponer que tienen entonces visiones similares y no necesariamente, porque hay hogares donde se gasta más de lo que se puede y se acostumbran a vivir tranquilos, endeudados todo el tiempo, lo cual no es correcto. Pero hay otros hogares de ese mismo nivel que son muy organizaditos. Entonces, imagínate que se case uno de cada hogar. El que es organizado se va a escandalizar porque el otro vive haciendo planes con dinero que no tienen, pensando en tomarlo prestado, olvidando que todo lo que tú tomas prestado al final tienes que pagarlo. Pero ponte ahora en el lugar de que está acostumbrado a tenerlo todo por prestado y no le importa deberle, como decimos, a las 1000 vírgenes. Se va a escandalizar y aún hasta va a acusar al otro de que no tiene aspiraciones. Porque, José, mira, hay dos extremos que hay que evitar. El extremo de darle al dinero más importancia a la que tiene, cayendo en la codicia o en la avaricia. Soñar de una manera desmedida. Pero el otro extremo, que también es malo, es ese tipo de personas, sobre todo hombres, que son conformistas al punto que no tienen aspiraciones. Y uno a veces confunde de una manera inadecuada no tener aspiraciones a ser espiritualmente maduro porque espera en el Señor. Hay que esperar en el Señor y hay que confiar en Él. Pero si tú no tienes aspiraciones, tú no avanzas. Y posiblemente tú conoces casos, como conozco yo, que las esposas son mujeres de verdad que van ahí siempre adelante. Ellas no se amargan por no tener esto, por no tener aquello. O sea, no consiste en eso. No tienen las riquezas como ídolo. Pero tienen anhelos lícitos y están dispuestas. Y el esposo, no, el esposo tiene un trabajito que apenas da para sostenerse. Y él quiere permanecer ahí porque el horario es cómodo, José. ¿Tú sabes lo cómodo que es que yo salgo a las 3 de la tarde? Bueno, es muy cómodo, pero se necesita avanzar. Ay, que tú te imaginas ahora que yo me consigo un trabajo a las 6, que trabaja hasta las 6. Y te lo dicen que uno hasta se ríe, pues dice, yo no puedo creer lo que yo estoy oyendo. No. Pero, ¿y qué tú pretendes? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esos dos extremos siempre crean conflicto. El que pone su esperanza y su anhelo y sus metas en las riquezas, eso no debe ser. La Biblia habla muchísimo de eso. Pero el otro extremo también es pecaminoso. El que para él todo está bien.
Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Pero eso no significa estar contentos. Quédate ahí. Porque la Biblia también habla de la diligencia. La Biblia también habla del deseo de progresar. Entonces, ¿cuál es el balance? Estar contento cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo decía, sé tener abundancia, sé tener escasez. En todo y por todo estoy saciado y estoy gozoso. En otras palabras, nuestro gozo no puede ni debe depender de las posesiones que como matrimonio tengamos. Pero al mismo tiempo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Eso es lo que tenemos ahora, después de nosotros haber hecho todo lo que podemos hacer. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero sigue haciendo todo lo que tú puedes hacer, porque posiblemente haciendo eso vas a tener un poquito más que sustento y abrigo. Y eso tampoco está mal. Y yo estoy pensando, Marcos, ¿cuál sería la manera, después de tu buena explicación y tus ejemplos? Yo estoy batallando justo con una situación así. Tú sabes que tú y yo empleamos también mucho tiempo a la semana acompañando a matrimonios y a personas dentro del matrimonio. Y estoy batallando con una situación así, de la misma manera. Cuando hay uno que no tiene aspiración, cuando hay uno que se quiere, no solamente que no tiene aspiración, sino como que le amarra una soga, una cuerda al otro, y como que lo quiere mantener distanciado bajo el pretexto de lo espiritual. Pero eso quizás podemos tratarlo en un programa próximo para hablar acerca de eso, la importancia que tiene ese aspecto. Pero yo estoy pensando, ¿cómo nosotros podemos transformar esas discusiones, esos pleitos con respecto al dinero para utilizar esa energía que estamos gastando en discutir y que no nos va a llegar a ningún sitio, nos va a llevar a ningún lugar? ¿Cómo transformarla en conversaciones y acuerdos que nos ayuden a no solamente a superar esas discusiones, sino lo que yo llamo más importante, que nosotros estemos por encima del dinero? Porque el dinero, Marcos, hoy en día, de muchas maneras, es un amo que controla. Ay, sí. Es un amo que cada día el Señor en una ocasión dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el Señor hace mucho énfasis en no te afanes por esto, o como tú decías en 1 Timoteo 5, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero lo primero que yo les recomendaría es que estemos por encima del dinero, que el dinero no nos controle, porque hoy en día la sociedad está siendo controlada por el dinero. Eso significa que hay toda una publicidad enorme, tanto en los medios de comunicación, las redes, los periódicos, la televisión, como también ahora por el celular. O sea, tú recibes, quizás aquí no tanto, pero en Estados Unidos se reciben demasiadas llamadas para que tú gastes, se mandan muchos anuncios. Entonces las personas viven bajo el control del dinero. Y unos hijos de Dios, unos esposos, tienen que tener la suficiente espiritualidad para ellos decir, no, nosotros no vamos a hacer nada porque nos mande don dinero, en ninguna manera. Nosotros vamos a vivir espiritualmente y el dinero tiene que ser una herramienta espiritual, no una herramienta personal de cada uno de nosotros. No es un fin el dinero que perseguimos, es un medio a través del cual Dios nos sustenta. Sí, y la otra cosa, Marcos, el otro aspecto es que nosotros tenemos que aprender, ayudar a los esposos a que parte de lo que significa dejar padre y madre y venir ahí es que venimos a veces de hogares donde estamos acostumbrados a ver a un papá que utiliza su dinero de una forma unilateral o una mamá que utiliza su dinero de una manera unilateral, o venimos de hogares donde el hijo o la hija trabaja y no aporta nada al hogar. No aporta nada porque papá
es autosuficiente, mamá es autosuficiente, ella nunca gana mucho, él nunca gana mucho, él tiene que pagar el carro, él tiene que pagar esto, y le dice a los padres que no puede. Entonces, eso lo que hace es que enfocan el uso del dinero como algo personal. Miren el dinero, el uso del dinero de forma muy personal. Y con esa misma mentalidad se casan. No importa que se amen y que quieren independizarse, ese idilio del noviazgo lo emplean, como ya hemos dicho, para la cercanía, que no hay nada malo con eso, salir, divertirse o quién sabe cualquier otra cosa, pero no lo usan para poner las bases. Yo creo que el noviazgo no es meramente, como dicen por ahí, para conocerse, que sí, yo creo que se tienen que conocer, pero también el noviazgo es para sentarse a establecer la zapata, las bases del matrimonio, bajo las cuales ese matrimonio va a estar. 100% de acuerdo. Y no solamente esperar de venir a hablar como vienen las parejas. Pastor, ¿cuándo usted nos va a dar las clases prematrimoniales? O sea, lo que nosotros vamos a hacer va a depender de lo que usted nos enseñe. No, eso te van a enseñar muchas cosas bíblicas, te van a dar unos enfoques de la mayoría de las cosas que básicamente ellos conocen ya. Pero ellos son los que tienen que elaborar esa zapata. Y yo les recomendaría a una parejita, porque cuando ya vienen, yo no sé aquí contigo, pero cuando vienen te dice, pastor, mire, usted sabe que nosotros tenemos 3 años de noviazgo y ya dentro de 3 meses nos vamos a casar, dentro de 6 meses nos vamos a casar. Queremos comenzar la clase, pastor, porque no, lo ideal sería que al año, como se hacía antes, al año él vaya y le pida que se case. Y le dicen, estamos a 20 de noviembre, el 20 de noviembre del año que viene nos vamos a casar, o unas fechas relacionadas. Y de ahora en adelante, no besitos, no es que no, lo más importante no va a ser agarrar de manos, salir a comer algo por ahí. Es más, yo les recomendaría que si ellos tienen la costumbre de estar saliendo todos los fines de semana a comer algo, que no vuelvan a salir jamás. En serio, que abran una cuenta en común. Marcos, yo le he hecho ese cálculo a parejas que tienen problemas financieros y yo le digo, tráeme los últimos 6 estados de tu tarjeta de crédito. Yo le comienzo a sumar cosas, gastos innecesarios, totalmente innecesarios. La comida rápida está carísima. Gastos completamente, Marcos, innecesarios. Y cuando tú miras el total, tú puedes sumar en algunas parejas, tanto da para haber ahorrado 60, 70 mil, 100 mil pesos, así de 1,500 por aquí, de 2,000 por allá, de 3,000 por allá. Entonces, para mí, una de las lecciones más importantes para enseñarle a los que se van a casar es qué significa dejar padre y madre. Eso es, yo pudiera pasar un año hablándole solamente de eso. Todo lo que eso significa, porque es un cambio de paradigma, es un cambio de costumbre, es un cambio de muchas cosas que a veces no son perceptibles por ellos, pero que son parte de su vida. Y como yo le digo, tú tienes que seleccionar qué tú vas a llevarte al matrimonio y qué tú no vas a llevarte de tu casa, todo lo que significa el matrimonio. Hazme una lista de eso para que tú puedas llegar con una buena base, con una buena zapata. Y uno de los aspectos importantísimos, porque hay otros que salen en el matrimonio. A un autor, junto con una frase de Martín Lutero, y este autor, Lutero decía que el matrimonio es la escuela del carácter. Y él añadía, y el matrimonio va a sacar lo mejor y lo peor que hay en ti. Entonces, están esos elementos ahí. Esos elementos salen. Entonces, hay que... cualquier otra área puede darnos la sorpresa en la vida matrimonial. La que no debe dar la sorpresa es la financiera, porque esa es tangible, esa es objetible. La financiera tiene que ver con números y los números son objetivos. Sí.
hay muchas otras áreas que tienen que ver con aspectos de carácter, de gustos, pero los números son los números. Tú puedes decir, pero que a mí me gusta, a nosotros nos gusta salir y preferimos salir, todo eso está muy bien, pero ustedes se quieren o no se quieren casar. Sí, pastor, nosotros nos queremos casar, pero no encontramos la forma. ¿Por qué? Porque el dinero no nos da. Entonces, cuando tú le haces ese ejercicio, tú les muestras que el dinero no les da porque ellos los están gastando en otra cosa. Y tú los ayudas a pensar, ustedes se quieren casar, absténganse de esto y concéntrense en avanzar. Precisamente, José, eso tiene que ver con lo que tú dijiste al principio. Si no se sientan a hablar de dinero, todos esos patrones van a salir después y van a afectar al matrimonio. Lo van a afectar mucho. Y una de las mejores maneras de ponerse de acuerdo es sentándose a hacer un presupuesto. Marcos, yo te voy antes que tú entres a ese aspecto, porque hay otra pregunta aquí, y qué bueno que tú ya entraste a esa pregunta, pero con respecto a cómo transformar las discusiones, para mí la clave, Marcos, la clave es que rara vez, yo lo he visto, yo tengo un casito así, que los dos son gastadores. Yo tengo 13, 15 años batallando con ellos. Los dos son gastadorcitos, vamos a usar ese término. Y cuando digo gastadorcitos, es porque no ganan mucho. Pero no le dan mente cuando ven algo que le gusta, no importa, para eso que yo trabajo y lo compran sin pensar en cómo le afecta el presupuesto. Y que tienen unos gustos finos de personas que deberían haber ganado el doble de lo que ellos están ganando. Sí. Pero hay otro aspecto que normalmente, que siempre está lo que se llama la ley de la complementariedad. Normalmente hay uno que le gusta gastar y hay otro que es muy ahorrativo. Sí. Entonces yo les recomiendo siempre que sea él o ella, no sé qué te parece a ti, sea él o ella el que se pueda identificar que es el que tiene más control en los gastos. Él debería ser el administrador de todos los gastos del uso del dinero. 100% de acuerdo. Claro, cuando uno dice eso, en algunos viene la pregunta, sobre todo en los hombres, pero yo no soy la cabeza. Sí, pero tú sabes lo que significa eso, que tú eres responsable y tú eres el responsable de usar los mejores recursos del matrimonio. Entonces, tú sigues siendo responsable finalmente de la administración, pero tú objetivamente ves que tu esposa es mejor y tú decides en el ejercicio de tu liderazgo delegarle a ella la autoridad para administrar. Y la responsabilidad no se delega, la responsabilidad sigue siendo tuya. Exacto. Pero tú le delegas la autoridad y eso no va en contra de tu liderazgo, al contrario, lo que demuestra es que tú estás ejerciendo tu liderazgo de una manera sabia. Yo siempre pongo ese ejemplo, José. El hombre administra todo el tiempo y todos los meses llegan a fin de mes alando aire. Así, que los últimos días del mes la nevera se abre más de la cuenta. Porque hay que parar así, mira, ¿y ahora qué es lo que vamos a resolver? Y un mes se le ocurre, mi amor, administra tú a ver. Y no solamente no llegan alando aire, sino que hasta sobra un dinerito. ¿Sobra? Tú tienes la respuesta ahí. Pues tú sabes lo que normalmente ocurre. Ah, no, está bien, ya yo aprendí, Mi hermano, no sea terco, deje que su esposa administre. Le conviene a ambos. Es el mejor recurso. Tiene más habilidad administrando. Y a veces es él, el buen administrador. A veces es él. Y entonces él tiene que enseñar y disciplinar a ella esposa. Y decirle, no, mi amor, tiene una tarjeta de crédito complementaria. No hay problema siempre y cuando ya la sepa usar. Con tales límites, no debe de hacer esto, aquello, lo otro. Siempre se pasa. Bueno, mi amor, tenemos que buscarle la vuelta. Vamos entonces a darte una tarjeta de débito, no de crédito. Porque cuando no hay balance, no hay balance. Marco, es que en todo en el matrimonio es una delegación de funciones. De función. No de responsabilidad. No de responsabilidad. Exacto. Es una delegación de funciones en todo. Y el que tenga la mayor iniciativa, a ese hay que caerle atrás. Y hay que aprovecharlo. Exacto. A veces, aún en la intimidad, en la sexualidad, tú te encuentras una mujer que si fuera por ella, fuera constantemente. Sí, sí. Porque el hombre es más pasivo, lo que sea, y ella es la que enciende el fuego. A veces es él.
con respecto a los niños, ella es la que siempre está pensando, o es él. Entonces, Sí. Es un tema muy bueno para algún programa. Claro. O sea, ver en la delegación de funciones. Ujú, Yo ujú. creo que le pudiéramos llamar Pero es así. importantísimo, como lo has descrito, delegación de funciones, lo que se delegue la función, porque la responsabilidad no se delega, la No se responsabilidad sigue siendo de la cabeza del hogar. Tú mencionaste presupuesto. ¿Cómo hacer eso? Ya podemos decirlo en pocas palabras, tú puedes decirlo, porque también hay otra pregunta que es evitar, ¿por qué ocultar las deudas o presiones económicas bajo las excusas de que yo no quiero que ella se entere o cosas así? Ok, pues vamos a hacerlo al revés, me parece más lógico, porque cuando hablemos de presupuesto se va a contestar eso. ¿Cómo no? Es que me encantó lo que tú dijiste al principio, que algunos se casan y son uno en cuerpo, pero no en billetera. Y eso es un error bíblico, es un error teológico, es un error, inadecuado. No es conforme al diseño de Dios. Cuando nosotros nos casamos y decimos sí, acepto, somos uno en todo, y eso incluye las finanzas. Entonces, es un craso error, grave, insensato, cuando un cónyuge tiene un manejo financiero discreto, reservado, que la esposa o el esposo no lo sabe. ¿Por qué? Porque somos uno. Ahora, si el esposo le delega a la esposa, mira, tú tienes tanto para tú manejarlo a tu discreción. Bueno, eso es otra cosa. Si la esposa quiere darle una sorpresa o conociendo que el esposo se descuida con aquella cosa, quiere ir guardando ahí, no importa. Ya el esposo le dijo que eso es a discreción de ella y ella lo maneja como ella entienda. Pero eso no anda de su cuenta. El esposo le delegó eso. Pero esas situaciones que se dan, que se meten en deudas, mira, José, nosotros hemos tenido casos terribles donde el esposo tiende a meterse en deudas y la esposa tiene su cabeza muy bien puesta y la pobre esposa pasa muchísimo trabajo porque por años se trabaja con él y cada cierto tiempo otra vez vuelve y cae en deudas, y cuando te da la explicación no hay razón. Si tú sabes que tú eres desordenado, tú no debes ver a tu esposa como un freno, debes verla como un balance, debes verla como una bendición de Dios para ayudarte a no seguir la inclinación de tu corazón que te lleva a comprometer los recursos de una manera inadecuada. Así que es triste, José, pero en muchos matrimonios hay secretos y eso incluye secretos financieros y eso no es correcto. Pastor, pero es que yo no quiero preocuparla. Es que tú no tienes la prerrogativa de no preocuparla. Porque si a ti te falta algo, ¿sabes lo que eso significa? Le falta a ella, porque ustedes son uno. Eso es como lo típico, José. Y voy a tocar algo que no tiene que ver con finanzas, pero es para poner el ejemplo porque es muy latino. Van a hacerte un examen y el doctor te dice, tiene un cáncer terminal. Y le dicen que no, que está bien y no se lo quieren decir. Yo no sé qué tú piensas al respecto, pero para mí eso es totalmente inadecuado. La persona tiene derecho a saber lo que tiene. Además, para que se prepare mejor para lo que viene. Además, es su cuerpo. ¿Cómo yo le voy a ocultar información? Entonces, Totalmente de acuerdo. yo recuerdo y posiblemente he hecho esa ilustración aquí, en el año 2008, cuando el doctor entró al quirófano a mi esposa para hacerle un examen más profundo y estábamos en vísperas de la boda de nuestra primera hija. Cuando él salió, él me dijo y me confirmó, Marcos, tiene un tumor ahí y por el tamaño debe ser algo como que tiene 2 años. Y entonces él me dice, yo sé que ustedes están en 2 o 3 semanas casando a su hija. No le digas nada hasta que pase la boda. Yo le dije, doctor, nosotros no nos manejamos así. Y él quiso convencerme y yo no argumenté. Yo pensé por dentro, de medicina sabe usted, de mi matrimonio sé yo. Y cuando mi esposa está en recuperación y empieza así a abrir los ojos, lo primero que dice cuando ya tiene un poquito de lucidez es, ¿qué dijo el doctor?
Yo le dije, mi amor, que encontró un tumor. ¿Qué le voy a decir? No, que las cosas están bien, tiene alguito ahí, pero eso que se resuelve. No, primero no voy a mentir. Segundo, es que su cuerpo ya tiene derecho a saber lo que tiene. Y nosotros vamos a enfrentar juntos cualquier situación. Así que no la proteja escondiendo la información económica. No, siéntese. Entonces, vemos ahora, siéntese y hable con ella y dígaselo. Vemos ahora por qué era preferible tratar esto. Porque cuando hablamos de presupuesto, tú no puedes, o mejor dicho, no debes, tú puedes, pero es incorrecto. Tú no debes hacer un presupuesto donde se están tirando las cartas sobre la mesa. ¿Cuáles son nuestros ingresos? ¿Cuáles son nuestros egresos? Tenemos más egresos que ingresos. Solamente hay dos formas de resolver eso: disminuyendo los egresos o aumentando los ingresos. No hay otra. Cogiendo prestado. No, porque es que tú tomas prestado, pero eso hay que pagarlo. Entonces, cuando se sienta uno con las cartas sobre la mesa, ahí eso provee la oportunidad para tratar puntos álgidos que, si no se tratan ahí mientras uno está frío con la cabeza, se van a presentar la diferencia después en medio de una crisis y ninguno de los dos va a tener la cabeza fría. ¿Y qué va a pasar? Van a discutir de manera fuerte, posiblemente se van a decir cosas, y entonces el postrer estado va a ser peor que el primero. Claro. Mira, cuando yo doy la clase a los muchachos que se van a casar, Marcos, yo le enseño cómo elaborar un presupuesto. Igual. Básicamente, ¿verdad? Pero yo les digo, lo primero que ustedes tienen que poner, lo primerito, es los ingresos. Porque la mayoría de la gente dice, ¿y dónde vamos a vivir? Yo no quiero vivir por aquí, yo quiero vivir en tal sitio. Pero tú tienes dinero para vivir en tal sitio. Ya tú sabes, ¿verdad? Pues, acá. Ya. Y qué bueno, todo el mundo quiere una aspiración mayor. O sea, yo quiero salir del barrio, yo quiero salir de tal sitio. Lícito. Pero yo le digo a ellos. Es posible. Exacto. Yo le digo, no. Primero tú pones tus ingresos. Y en base a tus ingresos, entonces tú comienzas a presupuestar en qué lo va a gastar. De una manera racional, de una manera lógica, de una manera realista. Tú tienes que ponerlo así. Y cuando llegan en la parte de los egresos, ellos suman. ¿Cuánto tú ganas? Tanto. ¿Y tú? Tanto. Marcos, hay momentos que cuando tú le dices, yo quiero ayudarle a hacer un presupuesto. ¿Cuánto tú ganas? Entonces él o ella lo mira y le dice, bueno, porque ni ella sabe, ni él sabe. Wow. Se van a casar dentro de 4 o 5 meses y pero es un secreto para muchos. Sí. Yo he oído esposos de años de casado, dice, yo no sé cuánto él gana, yo no sé cuánto ella gana. Eso es muy latino. Eso es muy latino, pero muy antibíblico. Exacto. Esa es la otra parte de la moneda con la que nosotros tenemos que vivir. Sí. No con la primera. Sí. Es con la segunda. Claro. O sea, la primera es latina. No, porque son costumbres, como le decía el apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? Los cretenses son esto y esto. Bueno, los latinos es bueno siempre enfatizar eso, porque esa es nuestra realidad. Pero nosotros vivimos con la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la de Dios. Llega un momento que tiene que nosotros vivir solamente en esa cara. Y yo no quiero predicar, pero la de nosotros no es como cuando Cristo le preguntó, da a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. En la vida cristiana es las dos caras son de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Tú tienes que incluir todo como posesión de Dios. Tu cuerpo, tu vida, tus hijos, tu dinero, todo. Entonces yo le digo, ahora vamos a planificar lo que ustedes tienen. No me avergüenza decirlo, lo digo bien fuerte. Egresos, lo que le corresponde a Dios. Si ellos lo hacen, esa es su responsabilidad. Pero si yo lo estoy orientando, lo primero es, tienen que poner en los egresos lo que le corresponde a Dios. Las ofrendas. Exacto. Y después, vivienda. Y después, comida. Y le voy detallando como
¿Cuánto piensan gastar en esto? Ujú. ¿Cuánto piensan gastar en aquello? Ujú. La de la comida, aunque no se, gente puede decir, bueno, es que no se puede como equiparar cuánto tú vas a gastar de comida. Sí, pero, Es que la comida, Marcos, pero perdón, es que eso es parte del error que se tiene. Es que no es que tú no sabes cuánto va a gastar, es que tú tienes que decidir cuánto que tú vas a gastar. exacto, Ah, pastor, pero que yo no sé en cuánto me va a costar. claro que Está sí. bien, y si te cuesta más de lo que tú puedes, entonces ¿sabes lo que eso significa? Que tú no vas a poder comer eso, que tú quieres comer filete, te va a costar comer bistec, ¿entiendes? Ay, pastor, está bien. José, algo que siempre le digo a los matrimonios, a los novios cuando se casan, a menos que tú vengas de una familia muy, pero muy rica, y lo digo porque en ese tipo de familias, tú te casas con apartamento, te regalan todo, pero los simples mortales, cuando estamos en nuestra casa, no importa el nivel, nosotros estamos aquí. Y normalmente cuando uno se casa, hace así, ¡pum! Y entonces uno empieza a edificar su propio matrimonio y posiblemente más temprano que tarde nosotros estemos en el nivel donde estábamos. Pero es evidente porque en tu casa tú no pagas luz, tú no pagas comida, tú no pagas casa, tú no pagas estudios y entonces tú empiezas a trabajar y ese dinero de soltero, si es un hogar, ¿verdad? Que son conscientes y tú eres consciente, tú vas a aportar en tu casa. Y Marcos, Pero oye, es una aportación. Ahora resulta que tú vas a tener que sostener una casa. y déjame de decirle algo, no importa que una pareja tenga 10, 15 años de casado y han estado teniendo muchas discusiones alrededor del dinero, la solución a uno va a ser el presupuesto. Y lo pueden comenzar a implementar a los 10, 15, 20, 30 años de casado. De verdad que sí. Que discutan al hacerlo. Pero después que lo hicieron, ya no tienen razón de discutir porque ya se han puesto de acuerdo. Exacto, pero el presupuesto para que funcione, tú tienes que ponerlo como una camisa de fuerza. Sí. Ah, no, es un presupuesto para tú Es una camisa de fuerza. sujetarte. Sí. No te la puso nadie, No. pero tú tienes que hacerlo para que funcione bien. Exacto. Y mira, déjame poner un ejemplo porque no quiero perder esto. Deben haber él tenerle secretos de deudas o de gastos o de ella o él. Ninguno No, de los dos. de ninguna manera. Pero yo tuve un caso hace años atrás, Marcos, donde ella fue donde mí y me dijo, ayúdame a poder salir de todas estas deudas que me he metido y que mi esposo no lo sabe. Eran deuditas, gracias a Dios, pero como quiera deuditas muy fuera del alcance de que sus ingresos pudieran solventarla. Y eso fue una batalla porque yo conocía bien, desde muchos años atrás, antes de ellos conocerse, conozco al esposo. Es como si fuera alguien de la familia, aunque es un creyente, no es familia mía. Pero yo conociendo el carácter, yo decía, aquí iba a haber problema. Pero hubo un factor que fue un factor que yo no quiero que esté en ningún esposo o esposa, sobre todo en los esposos. Estos hombres que son tacaños. La palabra tacaño para nosotros Mezquino. es mezquinos, que no comparten. Yo creo que si la esposa no genera ingresos porque está en casa, nosotros tenemos que ponerle dinero en la mano para las cuestiones que ella Que se sienta necesita. cómoda. Porque yo inclusive en el presupuesto les digo, ustedes tienen que dejar una partida discrecional de cada uno de ustedes establecida para que ustedes puedan hacer lo que quieran con eso. Entonces, es un hombre mezquino. Y eso hace que la mujer tenga que meterse en cosas que aunque no es lo correcto, pero muchas veces hasta cuestiones urgentes. No, para eso yo no tengo dinero, pero mi amor, hay que hacerlo. No, pero yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo no tengo. Entonces la mujer vive mucho del aquí y el ahora. Esto hay que resolverlo. Y va haciendo deuditas por aquí y quiere hacer inversiones. Entonces yo creo que también una de las maneras, aparte del presupuesto, es que ambos sean como flexibles. No le voy a decir a la mujer que le dé dinero al marido cuando tiene sus deseitos y sus gusticos, porque es muy difícil por el orgullo humano del hombre, ¿verdad?
Pero lo ideal es obviamente que el hombre produzca y que produzca más que la mujer. Hay algunos casos que no son así, pero que produzcan más. Pero bueno, lo que como algo final, Marcos, ¿qué tú le recomendarías para que se pueda transformar, como era la pregunta inicial, las discusiones y conflictos alrededor del dinero, cómo transformarlo, aunque ya hemos dado algunas pautas, cómo transformarlo en algo que sea edificante y que produzca paz y felicidad a ellos? Resumiendo todo lo que hemos dicho, en primer lugar, entender que el dinero no es la meta de nuestro matrimonio, el dinero es un instrumento que Dios utiliza para sostenernos. Número 2, poniendo las cartas sobre la mesa, siendo totalmente transparentes, mostrando la unidad, no solamente en las áreas sexual y de comunicación, sino también en el área de las finanzas, que no haya secretos. Y número 3, que se sienten a hacer un presupuesto y que hablen claramente. Van a discutir en el presupuesto, sí, pero discuten una vez haciendo el presupuesto. Ya después que esas discusiones se terminan, de alguna manera tienen que ponerse de acuerdo. Ya después que se ponen de acuerdo del presupuesto, entonces ya la parte que falta es que los dos se sometan a ese presupuesto. Y que nombren, si quieren, para mayor facilidad, al mejor administrador. Al mejor administrador. Claro que sí. Eso lo va a ayudar a ellos no solamente a no tener esas discusiones, sino a vivir, vamos a decir, sin la presión del asunto del dinero y de las finanzas. Y si aún así tienen conflicto y no logran resolverlo, busquen consejos. Busquen consejos. Bueno, estamos contentos de haber compartido este tema de tanto interés y de tanta necesidad para las parejas, y esperamos volverlo a encontrar en otro espacio de Hombres de Verdad.